Bueno, el día de hoy vamos a continuar con esta serie que se llama El Dios de Gracia y Paz, que es un estudio que estamos teniendo no un estudio, pero estamos viendo la carta a los Romanos, versículo por versículo. Otra vez, la idea no es hacer una exégesis exhaustiva de cada uno de los versículos, pero ir viendo las secciones que va llevando para precisamente aprender acerca del Dios de gracia y paz. ¿Sí? Hay muchas cosas que necesitamos nosotros tener muy sólidas, y precisamente la carta a los Romanos nos da un mapa impresionante. Hay quienes le han llamado a la carta a los Romanos la columna vertebral del cristianismo. ¿Sí? Es decir, todas en esencia, más allá de las doctrinas esenciales, todo lo que tiene que ver con la doctrina de la justificación, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con ética cristiana, todo eso lo abarca la carta y lo vamos a ir descubriendo con la ayuda del Señor. ¿Está bien? Así que el día de hoy vamos a ver el tema que se llama un poder más grande. Y vamos a estar viendo, seguimos en Romanos capítulo 1 y vamos a ver desde el versículo 8 hasta el 17. ¿Está bien? Entonces lo que voy a hacer es que voy a leer primero todos el pasaje, no es mucho, y posteriormente nos regresaremos básicamente a tres puntos, ¿sí? Básicamente a tres ideas centrales de este pasaje. Y evidentemente hay muchísimo más que escarbar en todo ello y que encontrar, pero esto nos da un mapa muy claro. Entonces voy a leer Romanos capítulo 1 de los versículos 8 al 17. Lo voy a leer desde la Nueva Versión Internacional. ¿Está bien? Así que me puede seguir ahí. En la versión que usted traiga está muy bien. Bueno, menos la de los mormones, esa no, ni la de los testigos de Jehová. Esa está más corrupta que muchos gobiernos. Dice, en primer lugar, fíjense, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Ay, qué fuerte, ¿no? Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Fíjense, hago un paréntesis. Pablo no los conocía a ninguno de ellos, pero recordaba que hay hermanos en Roma. O sea, esto es nada más para que entendamos y que recordemos también. Es una buena exhortación, ¿no? A recordar que hay hermanos en muchas partes ahorita invocando el nombre del Señor también, y que continuamente, ¿sí? Y que es importante dar gracias por ellos. Dice, siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abre el camino para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido en otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles acerca de las buenas noticias también a ustedes que están en Roma. A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá.
es un pasaje muy bonito. Toda la carta a los Romanos tiene un contenido muy profundo, muy poderoso. Como dijimos hace un momento, se le ha mencionado, ¿verdad? Se le ha llamado la columna vertebral del cristianismo. Y haremos bien en continuamente estar yendo ahí. Yo no sé si se ha fijado, bueno, para los que están siguiendo y los que están poniendo atención, que hay 3 días a la semana que se están mandando devocionales. ¿Qué días son? Ok, y si ustedes ven, esos devocionales tienen que ver con Romanos. Y si se observan tantito, ¿sí? Están la serie que iniciamos, estamos viendo justo los cortes que hay en los devocionales. De tal manera que ustedes pueden compaginar perfectamente los devocionales y enriquecerlos con cada uno de los temas que vamos viendo. Okay, esa es la idea, de que tengamos cada vez no sé si decirlo de esta forma, pero un mayor depósito ahí al que podamos estar recurriendo, ¿sí? Sea de manera devocional, como lo hacemos, a veces andamos en el commute, leemos rápido y tal, pero que podamos estar meditando en eso y después podemos regresar, ¿verdad?, a leer los textos en casa y después escuchar esto, porque aquí lo ampliamos. Entonces, fíjense, en este viaje, o en este pasaje más bien, todavía no iniciaba el viaje el apóstol, pero el apóstol Pablo está expresando gratitud, está expresando un anhelo de su corazón por bendecir a los hermanos y está expresando un compromiso bien tremendo con el evangelio, ¿sí? Y hay 3 cosas que nos deja ver, hay 3 puntos claves que este pasaje nos dejan ver. Número 1 es su gratitud y oración constante por la iglesia. Su gratitud y oración constante por la iglesia. No es una iglesia que él conocía, él nunca había estado en Roma. El apóstol Pablo nunca había ido a visitar, él no la fundó, de hecho no se sabe quién la fundó. Probablemente la hayan fundado alrededor del año entre el 40 y el 41, 42 después de Cristo, es decir, como aproximadamente unos 10 años después de Pentecostés, ¿sí? Y muy probablemente hayan sido creyentes, porque en Hechos 2 nos menciona que habían visitantes de Roma. Es muy probable que hayan sido de los hermanos que estuvieron en Roma, en Jerusalén, cuando en Pentecostés, y después que hayan regresado. El asunto es de que sin meterme por un montón de vericuetos que tiene la historia, pero más o menos alrededor del año 63 antes de Cristo, cuando tomaron Jerusalén, los romanos se llevaron cautivos a muchos judíos, se los llevaron a Roma. Era una costumbre, ¿sí? No se llevaban a cualquiera, se llevaban a lo mejor de la ciudad. Y se los llevaron a ellos allá para Roma, y en Roma vivieron relativamente favorecidos por Julio César. Posteriormente se dieron algunos problemas que expulsaron a todos los judíos de Roma, ¿sí? Y pues ahí van Priscila y Aquila, es de los que echaron para afuera, ¿no? Y se encontraron por allá en Corinto, ¿verdad?, con Pablo, y es por ese tiempo más o menos que se calcula que desde Corinto Pablo escribió a Roma, ¿sí? Entonces, y ya después les abrieron la puerta y empezaron a regresar muchos otros no, se quedaron ahí. Pero predominantemente la iglesia en Roma eran judíos. Contrario a lo que se piensa, hay más elementos para afirmar que dentro de la comunidad cristiana en Roma, la mayor parte de ellos no eran gentiles, eran judíos, y habían problemitas. Y esos problemas habían llegado a los oídos de Pablo, y Pablo, precisamente en base a eso, envía esta carta. Les di un pantallazo express, histórico,
Después nos podremos ir deteniendo más, pero repito, aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de, vemos gratitud, oración por la iglesia. No les está escribiendo para regañarlos desde lejos, ¿sí? Como alguien que sin conocerlos les empieza a poner una tremenda enjabonada, ¿no? Sino que les habla o les escribe para decirle que les ama. Les escribe para decirles que está intercediendo por ellos, que está genuinamente interesado en el crecimiento de ellos, ¿sí? Otra de las cosas que podemos ver es que les hace su deseo de ir a visitarlos para edificación mutua. No solamente para llegar y decir, a ver, ya llegué, yo soy el apóstol tremendazo aquí de Cristo, ¿verdad? Y yo aquí les voy a decir cómo están las cosas. No, es para edificarnos. Yo entiendo que tengo cosas que darles, pero también entiendo que hay cosas que ustedes tienen para fortalecerme a mí, para edificarnos, porque escuchen, hermanos, nadie es fuerte por sí mismo. Y como creyentes nos necesitamos los unos a los otros. Como creyentes necesitamos estar conscientes de esto, que nos necesitamos mutuamente, que no somos islas, ¿sí? Entonces aquí nos deja ver su sentido de responsabilidad, por un lado, de anunciar el evangelio a todos, ¿sí? Judíos y no judíos, gente sabia y gente no tan sabia, es decir, sin limitar a quién, es a todo creyente, ¿sí? Después les dice a los creyentes en Roma que aunque Roma, y es aquí en donde nos queremos entrar, aunque Roma es el centro del poder político y militar del mundo en ese momento, que no siempre fue así, pero en ese momento era el centro del poder político militar, no solamente la parte del imperio de algunas ciudades, es que Roma representaba al imperio. Es que la ciudad de Roma era muy importante. Lo que pasaba en Roma repercutía en todo el imperio, para bien o para mal. Y Pablo tenía entendimiento de esto. Pablo entendía que eso que ocurría en Roma iba a llegar a todo el imperio. No es porque los romanos fueran chismosos, pero es que de ahí partía. Era como cuando nosotros tenemos un agua tranquila y que le dejas caer una piedrita. ¿Han visto esa imagen, no? Y todos lo hemos hecho. Cae la piedra y ¿qué es lo que pasa? Se empiezan a expandir, y esas ondas llega un momento en que llegan pues hasta donde permite el contenedor de agua, pero hasta ahí llega. Es decir, usted deja caer eso y llega hasta el límite de donde está ese contenedor de agua. Entonces se entendía perfectamente, lo que ocurriera ahí en Roma iba a llegar a todo el imperio, y de hecho así fue. Sí, eventualmente así fue. Entonces Pablo les deja ver que él estaba perfectamente claro que, repito, el poder político, el poder militar estaba ahí en Roma, pero les explica a lo largo de toda la carta, ¿sí?, que hay un poder más grande, que es el del evangelio de Jesucristo. Por eso es el tema, ¿sí?, un poder más grande. Entonces, siendo Roma el centro del imperio, repito, cualquier cosa que pasaba ahí pues llegaba a todos lados, ¿no? Ahora, es evidente que la iglesia en Roma no había tenido en su inicio una instrucción apostólica. Es decir, no había ocurrido como en otras ciudades que fueron apóstoles los que fundaron iglesias, como en Corinto, o como en Galacia, o en muchas otras ciudades de Asia, ¿verdad? Sino que fueron pues hermanos de a pie, como usted y como yo. No eran misioneros que los habían enviado de alguna congregación. Hay algunos que piensan que probablemente hayan sido algún grupo de hermanos que fueron enviados desde Antioquía de Siria a Roma a predicarles allá, porque Antioquía de Siria tenía una fuerte carga misionera.
era la iglesia, no perdamos de vista que era la iglesia padre, por así decirlo, del apóstol Pablo y de Bernabé. De ahí salieron los primeros viajes misioneros. Pero quien haya fundado la iglesia en Roma, eso no es lo importante. Repito, era evidente que no habían tenido desde su inicio una instrucción apostólica y también era evidente por los problemas que habían, ¿sí? que necesitaban de eso. Y hasta estas fechas no había ido ninguno de los apóstoles, no había llegado hasta allá, no era fácil llegar hasta Roma. Y bueno, el apóstol Pablo se había propuesto hacerlo y había tenido el interés de hacerlo, y en alguna parte de la escritura dice, pero Satanás me impedía hacerlo. O sea, no podía llegar, yo quería hacer y se me atravesaba esto, y quería hacer y se me atravesaba aquello, pero bueno, espero ir pronto a ustedes. Entonces, lo que ellos habían recibido, lo habían creído. Es decir, llegaron hermanos sencillos, como dije hace un momento, de a pie como usted y como yo, y a donde llegaron, pues le empezaron a predicar primero pues a sus paisanos, ¿verdad? A los judíos, y muchos de ellos creyeron, y después pues al vecino, ¿verdad? Por allá, y después al ratito ya se convirtió un gentil, y al ratito ya se convirtió otro, pero eran ellos los que habían tomado un cacho, lo que habían escuchado por algún tiempo en la iglesia en Jerusalén, y lo habían compartido. Y fíjense que esto me ha tocado verlo. En algún tiempo, hace muchos años, tuvimos el privilegio de estar yendo a misiones a alguna parte de México, en el sur de México, en una sierra, en un lugar que es muy alto, que es donde están los pobres de los pobres. Y llegamos allá y habían muchos hermanos que ni siquiera hablaban el español, hablaban sus propios dialectos, en este caso el mije, a la zona donde llegamos. Y nos tocó ir a una de las comunidades allá en la sierra, a varias horas, o sea, caminando, una iglesia, bueno, era un templo probablemente un poquito más pequeño que este salón, ¿sí? Y al cual muchos de los hermanos tardaban 3, 4, hasta 5 horas para llegar ahí, porque está todo así. O sea, está bien accidentado el terreno, no es fácil llegar. Ahí no podíamos llegar en auto, teníamos que llegar en unos ratitos a pie y otros ratitos andando, ¿sí? Y el pastor de ahí, lo voy a decir con mucho amor y con mucho respeto, no sé si todavía vive o ya esté con el Señor, pero en aquel entonces era el hermano Juanito. Hablaba muy poco español y nunca había tenido instrucción. A él le predicaron alguna vez el evangelio y lo creyó, lo abrazó. Y escuche bien, no sé por cuánto tiempo, les mentiría si les digo un determinado tiempo, pero por mucho tiempo él porque no sabía leer, ¿sí? Pero se sabía de memoria muchos versículos y se sabía de memoria el Salmo 23. Y cada semana llegaba, ¿verdad? Y luego decía, a ver hermanos, vamos, y abría la Biblia. Pero lo decía de memoria, pues no leía, ¿no? Entonces, abran sus Biblias ahí, pues los otros pues no tengo, pero bueno, pues la abrimos, ¿no? Está bien. Y pues Jehová es mi pastor, nada me faltará. Escúchenme bien, por favor, porque ese pedazo de fe les alcanzó a muchos por mucho tiempo. ¿Sí? Le entregaron su vida a Cristo y es cierto, no sabían muchas cosas, ignoraban muchas cosas, se hacían mal muchas cosas, pero era un pedacito de fe que ellos habían escuchado y con eso les alcanzó por años. Por eso cuando tuvimos la oportunidad de ir ahí, para nosotros, imagínense, con unos cuantos versículos habían puesto toda su confianza y vivían para el Señor. ¿Qué creen que les iba a ir a hablar de fe?
¿sí? El pastor Raúl Borbó iba a llegar ahí. ¿Qué les iba a enseñar? ¿De fe? ¿De descansar en la palabra de Dios? No, entonces fue un proceso que tomó algunos años, pero a muchos de estos hermanos fue enseñarles la palabra. Y todas las enseñanzas se les grababan y ellos se quedaban y pues no sabían leer, pero se las memorizaban. Entonces se les pudo comunicar dones a ellos. Y después íbamos y después iban otros hermanos y estábamos ahí, ¿verdad? Y bueno, se fueron fortaleciendo y hace mucho tiempo, hace muchos años que nosotros perdimos huella, ¿no? Ahí. Pero lo que les quiero decir y lo que les quería compartir es que identifico esto, que el apóstol Pablo sabía, tienen unos tremendos problemas allá entre judíos y gentiles que están y todo ahí, me tengo que dirigir tanto a unos como a los otros para ayudarlos a poner en orden, pero es importante que vaya para allá y que les pueda enseñar, pero al mismo tiempo yo necesito de ellos también. ¿Me están siguiendo hasta aquí, hermanos? Entonces, y es que miren, cuando el hombre viene a ponerse a cuentas con Dios, cuando Dios le perdona sus pecados a alguien y lo hace nacer de nuevo, es algo bien poderoso. No es cualquier cosa. No es un cambio de religión o un cambio de un grupo, ¿verdad? Con el que de alguna manera estoy de acuerdo, me gusta cómo se hace así, entonces me voy para allá. Sino es un cambio de naturaleza, hermanos. Y el evangelio es tan poderoso que unas cuantas líneas del evangelio son capaces de transformar la vida de una persona y de una comunidad. Y esto es lo que el apóstol Pablo podía percibir. Entonces, de repente mucho de lo que pensamos o de la manera en que concebimos la vida, cuando el evangelio verdaderamente llega a nosotros, nuestra vida da un vuelco. No es como que, bueno, pues sí, ya puse mi confianza en Cristo. Ok, y sigo igual. No has conocido al Señor. Yo he puesto este ejemplo. Es como que alguien dice, llega bien peinadito, hasta perfumado todavía, así bien alineadito, así bien bonito como vienen todos ustedes, porque hoy es domingo y se bañaron todos. Muchas gracias. Sí, bueno, casi todos hasta donde yo sé. Y llegas bien así y dices, oye, quiero compartirte algo bien poderoso. Fíjate que ahorita que venía me caí en las vías ahí del overground y el tren me pegó de frente y me pegó una arrastrada, pero estoy bien, gloria a Dios. ¿Tú le crees? Porque ¿cómo deja que te agarra el tren de frente y cómo te deja? O sea, si llegas ya por lo menos todo desgreñado y todo así medio sangrando y babas por acá, mocos por acá, sangre por otro lado y todo revolcado, y les dices, me pegamos una revolcada del tren. Dices, bueno, pues el Señor te guardó, pero sí se ve que te dieron una revolcada. ¿Sí o no? Ok, bueno, cuando alguien dice, es que me encontré con Cristo y sigue viviendo igual, dúdalo. Pudo haber tenido un entendimiento más, pero que el evangelio le haya llegado, que el poder de Dios haya llegado a su vida, tiene que llegar todo desgreñado y ya me cambió Cristo. Tienen que haber evidencias de todo esto. ¿Por qué? Porque eso se nota cuando una persona le ha dado respuesta a Dios. Cuando el evangelio le llegó, se nota cuando los intereses y las prioridades de alguien se alinean con la voluntad de Dios. Se nota eso, hermanos. ¿Sí? Se nota cuando alguien ha pasado de muerte a vida, cuando ha pasado por la puerta estrecha, cuando está caminando en la justicia de Cristo, ahí en el camino angosto. Todo eso se nota, todo eso se ve. Y a lo mejor habrá quien no puede explicarlo y dices, estás medio raro. O sea, no sé, vives diferente. No sé, incluso el hablar contigo, el escucharte, es como, no sé, hay algo, pero no eres igual a los demás. Y menos cuando alguien te conoce o que te ha conocido. Muchos de ustedes no me conocieron y gracias a Dios
Y yo tampoco a ustedes, gloria a Cristo. ¿Sí? Antes de llegar al Señor, ustedes ya me vieron ya medio peinadito y medio arregladito. Sigo en el proceso todavía, pero ustedes no me conocieron antes. Hay gente que me conoció antes y que en buena medida después de tiempo, sí, pues verdaderamente Dios existe. Me estoy dando a entender, hermanos. Y dile al que está a tu lado, ya ves, yo te dije que sí, ya se te nota. Dile. El hecho en sí es que se nota, ¿sí? Que hay cosas que testifican que esa fe es real, que no es el producto de seguir de una manera mecánica un conjunto de reglas externas, un checklist, eso sí, no, ¿verdad? Que nos ayudan a ordenarnos de alguna manera, pero aquí tiene que ver por cuanto la vida de Dios nos ha sido dada y esa vida nos ha habilitado para hacer lo que es agradable a Dios, pero también para repudiar lo que no es agradable a Dios. Todo eso se nota. Todo eso se nota, hermanos. Entonces, vamos allá a los versículos del 8 al 10 y vamos a ir ya deteniéndonos en esos 3 puntos que vimos. Versículos del 8 al 10 dice: en primer lugar, fíjense, para empezar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por ustedes. Pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que lo recuerdo a ustedes sin cesar. No es sin cesar, ¿no? Es sin cesar. ¿Ok? Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abre el camino para ir a visitarlos. Bien, esto es bien tremendo, porque aquí el apóstol Pablo no solo da gracias por la fe de ellos, que era evidente para mucha gente, ¿sí? Otra vez, acuérdense de esa piedra que cae y las ondas, ¿sí? Cómo se van expandiendo. Es decir, había testimonio de que esos creyentes que habían estado en Roma, durante ese tiempo que tuvieron que salir porque fueron expulsados, la fe de ellos fue a otras partes. Qué tremendo eso, ¿no? Como a veces podemos ver una circunstancia, dices, híjole, es que esto está bien terrible, esto está bien mal, y sí puede ser terrible y puede estar muy mal, pero ¿cómo Dios puede sacar provecho de eso? De esa situación en la que no habrían llegado de otra manera y sin embargo tuvieron que llegar otros creyentes a quién sabe cuántas aldeas, a quién sabe cuántas otras poblaciones. Porque lo que es evidente es que la mayor parte de los que salieron de Roma, muchos de ellos se fueron hacia Grecia, hacia lo que ahorita es Turquía, y se quedaron por ahí. Muchos de ellos, escuchen, se fueron a España. En España había una comunidad sefardí muy grande. O sea, de judíos, y después muchos de ellos, de hecho la comunidad, ¿sabían ustedes que la ciudad más antigua de Europa es Cádiz? ¿Sí? Y bueno, fundada por fenicios, ¿verdad? Pero después ahí se asentó, en toda esa zona, se asentó una comunidad de judíos, se les llaman a ellos sefardíes, que salieron de Israel, ¿verdad? Y fueron hasta allá, pero eso ya en el Antiguo Testamento ya lo habla. ¿Sí? Joel o otros profetas lo hablan ahí y mencionan Cádiz y mencionan todo esto. Bueno, a ellos se les conocía como judíos sefardíes, o se les conoce como sefardíes, ¿sí? Bueno, a esas comunidades, cuando salieron los judíos cristianos de Roma, ¿a dónde cree que se fueron? A estar con las comunidades de judíos, y ahí compartieron el evangelio. Y en España hubo un crecimiento importante de la fe en Cristo. ¿Usted sabía eso o no? De las traducciones más antiguas de otros idiomas, ¿sí? O sea, del griego a otros idiomas, uno de los primeros lugares fueron precisamente en español.
Es escucha, es una riqueza, hermanos. Ya no sé ni por qué me metí ya por aquí, pero ya me metí. Pero es una riqueza. A muchos les costó su vida, hermanos. Lo que hoy en día tenemos como la palabra de Dios, ahora sí que costó sangre, sudor y lágrimas. Pero vean, esa piedrita cayó ahí, se expandieron, al ratito regresaron y ahí ves el apóstol Pablo, ¿verdad?, llegando, y quiero ir hasta ustedes. Algunos dicen que el apóstol Pablo llegó hasta España, pero ese era su propósito. No hay registro en la Biblia de que así haya sido, pero ese era su propósito. ¿Por qué? Porque ahí había comunidades cristianas, ya, a causa de esa salida que tuvieron de Roma. Bueno, espero no aburrirlos con la historia. A mí en lo particular me gusta mucho, pero este es el punto, ¿verdad? Repito, él está dando gracias por la fe de ellos, ¿sí? Y bueno, oraba por ellos constantemente, y esto es un ejemplo en la práctica que debemos abrazar con todo el corazón, ¿sí? El servicio a Dios siempre debe de estar, no importa lo que estemos haciendo, no importa lo que hagamos dentro de las cuatro paredes, pero siempre debe de estar entrelazado con intercesión por nuestros hermanos. Y esto nos enseña, mis amados, que la fe genuina pues nos lleva a la gratitud, que la fe genuina nos lleva a estar intercediendo por otros creyentes. Hace como, son 3 años que se fueron el hermano Marcos y la hermana Eulalia. ¿Cuántos? Bueno, 3 por ahí, ¿no? Estamos empezando el año, háganme una rebajita. Vamos a poner 3 años. Bueno, ellos tenían unos ciertos planes cuando se fueron, pero lo cierto es de que de aquí ellos llevaron su fe para allá. Y bajita la mano, ahora sí que como la humedad, ¿verdad?, se fueron colando. Y ahí entre la familia y no les ha sido fácil. No ha sido fácil para ellos, pero les voy a decir algo, pero han sido fieles. Y usted se encuentra ahí siempre, prácticamente, me atrevo a decir, el 80% de las veces que nos reunimos, a la hermana Eulalia ya conectada acá a la oración, y estar orando, y estamos orando por ellos, estamos orando, y gloria a Dios, hoy tuvieron los primeros bautizos. ¿Sí? Ya es una misión allá, ya son una familia grande ahí, ya son varias personas. ¿Sí? Entonces, o sea, vean eso. O sea, el hecho de a donde nosotros vamos es predicar el evangelio, no es llegar y estar como una ostra, ¿verdad? Cerrarnos, sino miren, a veces el Señor nos manda a otros lados, y donde nos mande podemos predicar el evangelio. Hay otras veces que nosotros metemos la pata y nos vamos sin consultarlo con Dios. ¿Sí? Bueno, aún en eso, el Señor, si nosotros vamos y somos fieles compartiendo el evangelio, el Señor puede levantar cosas ahí. Esa es la historia de la iglesia, hermanos. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, una pregunta o un par de preguntas: ¿con qué frecuencia agradecemos a Dios por la fe de nuestros hermanos? No solo por los que están en otros lados, pero por los que están aquí. ¿Qué tanto los tenemos ahí? ¿Con qué constancia oramos por ellos? Ya me estoy refiriendo por el que tiene a un lado. Dices, bueno, sí, mi familia, sí, pues yo ya sé, ¿no?, que entre pues por mi familia yo aquí estoy presente y por los demás, ¿qué? A manera continua. Por eso quiero aprovechar esto para animarlos a conéctense a la oración. Conéctense. No es poca cosa, hermanos. No es poca cosa. ¿Sí? Por favor, si de alguna manera trae eso allá detrás, metido en su cerebro, así como que, ay, bueno, no pasa nada, y yo aquí estoy con el Señor y el Señor me bendice, y ya con que vaya el domingo, y porque estoy muy cansado, y porque tengo muchas cosas, y porque ando bajoneado, y me privo de eso. No solamente me privo yo, es que privo a otros de lo que Dios quiere hacer en mi vida y a través de mi vida a favor de ellos. Entonces, dile que está a tu lado, ponte pilas, mano.
Ponte las pilas. Versículos 11 y 12. Bueno, déjenme, le doy un traguito a este asunto aquí. Usted puede tomar también agüita o lo que tengas ahí. Aquí Maga le dice que con agua se oxida. Que ella café o con agua se empieza a rechinar. Versículos 11 y 12. Dice: tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Lo voy a leer otra vez. Tengo muchos deseos de verlos. No los conocía, para impartirles algún don espiritual que los fortalezca, o mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Entonces vemos también aquí ya que el deseo del apóstol Pablo es visitarlos, pero no era visita de turismo. No, su intención no era ir de paseo, ¿no? Hermano, te voy a ir a visitar por allá. Porque luego ya está uno acá y hay salen un montón de hermanos, ¿verdad? Ay, a ver, ¿cuándo te voy a visitar a Londres? Y en mi rancho nunca fuiste. Digo, no lo digo de amargura, pero aquí el corazón de Pablo, fíjense, no está diciendo, pues, fíjense que quiero ir a pasear, porque me han dicho que Roma está tan bonito. Me han dicho que Roma es una ciudad tan bonita, cómo quisiera compartirlos. Y pues entonces ahí a ver si me reciben y pues me voy a pasar un par de semanitas por ahí de relax. No había eso en su corazón. En su corazón era el comunicarles algún don espiritual que los fortaleciera, ¿verdad? Que los confortara, o con el cual se confortaran mutuamente. Y ahorita cuando decimos que les iba a compartir algún don, no es de que, a ver, voy a llegar y a ver cuántos quieren hablar en lenguas, cuántos quieren esto, no se está refiriendo a eso. Hay mucha enseñanza que él está reconociendo, hay mucha enseñanza que ustedes necesitan. Y necesitan que esa enseñanza, qué bueno que han abrazado el evangelio, pero hay enseñanza que necesita ser impartida con autoridad apostólica. Hay cosas que se necesitan establecer, hay cosas de doctrina que tienen que ser establecidas por un apóstol, porque entre ustedes traen unos rollos que no está bien. Entonces me gustaría llegar allá con ustedes, ayudarlos, que pongamos en orden la iglesia. ¿Me están siguiendo? Entonces aprendemos que la fe, mis amados, es un camino que se anda mejor en compañía de otros hermanos. Nuestra vida de fe es mejor junto con otros, porque es así como estamos diseñados. No estamos diseñados para andar como dedos separados de la mano. No estamos diseñados para andar apartados por allá y cada quien, y pues es que yo traigo mi vida y como tú traes el tuyo, pero ahí nos vemos, pues que Dios te bendiga. O sea, no, es muchísimo más allá que esto, ¿verdad? Porque se anda mejor cuando estamos con hermanos, y la bendición que es tener ese ferviente deseo de fortalecerlos, pero al mismo tiempo de ser fortalecidos. Es decir, esto es para todos nosotros. Yo tengo el deseo de fortalecerlos a ustedes. Vivo para eso. Pero les voy a decir, yo también necesito ser fortalecido por ustedes. ¿Me están siguiendo? O sea, entiendo los niveles de responsabilidad delante de Dios. Yo eso lo tengo perfectamente claro. Pero yo necesito de ustedes como mis hermanos de la iglesia local, en donde me congrego, en donde sirvo, en donde estoy. Yo los necesito a ustedes. Y los conozco a la mayoría, los conozco. A unos más, a otros menos, pero fíjense lo importante, si lo conoces o no lo conoces, eso no es relevante. Lo relevante es saber, somos hermanos en Cristo, nos necesitamos mutuamente. Es por eso que la iglesia no es un lugar de espectadores, sino de participantes activos, donde nos edificamos, donde nos consolamos unos a otros en esta andadura de la fe. O sea, un creyente no es un espectador.
Sí, que llegamos a ver, sí, echar, sí. Uy, le debieron de haber hecho así. No, aquí ya se ve que no le están echando ganas. No. Es como cuando se va al fútbol, ¿sí o no? ¿Cuántos han estado en el estadio? Les voy a decir un secretito. Luego, como fuimos con algunos de ustedes, y veía, ¿verdad? Y el equipo tal, y el ra. Y luego, pues uno no sabía dónde irse, porque luego la mitad de los hermanos iban a un equipo y la otra mitad iba al otro. Entonces, casi uno se querían poner a orar porque ganara su equipo, y dices, ¿a quién le haces caso, Señor? Pero lo que voy es esto: que le salía una pasión que yo los volteé a ver y dije, ay, ingratos, si así alabaran. Si esas ganas le echaran, Señor, aleluya. Sí, Señor. Ya lo llené de ADN aquí. ¿Lo alcanzan a ver? Pero no, o sea, luego ahí es así como que, ay, ¿qué te pasó? Y luego aquí es así como que, ñau. O sea, ya los tienes todos unos tigres, unos leones. Así, hasta caminan haciendo un friazo y así que, pero sí, mi equipo, ¿verdad? Y luego aquí llega así el Señor, miau. Espero que ya se hayan arrepentido. Versículo 13. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlos para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Ahora póngame atención, aquí de ninguna manera está hablando de buscar algún beneficio o algún usufructo personal. No está diciendo, quiero ir para allá pues, para levantar una ofrenda, ¿no? Porque pues ahí en Roma se ve que hay. ¿Sí? O sea, no está hablando de eso, No está hablando de eso. Está hablando de, el fruto es, quisiera ver conversiones, quisiera ver cómo la iglesia está creciendo, ver el crecimiento que están teniendo, ver la madurez que están teniendo, la madurez espiritual de los creyentes, porque eso siempre es una bendición. Llegar a un lugar en donde hay creyentes maduros, mis hermanos, es una bendición que no sé cómo describírsela. ¿Sí? Que están bien centrados, que están bien comprometidos con la palabra, que ves cómo sirven y cómo están ahí. Ves, porque eso otra vez eso se nota. Y eso es una bendición. Y yo puedo dar testimonio de congregaciones en donde hemos estado, ¿verdad? Que nosotros prácticamente las vimos nacer y vas al tiempo después y los ves y dices, ¡ay, qué equipazo! ¡Qué bendición! ¿Me explico? Pero también hay otras que llegas y tienen 280 años los mismos con los mismos problemas. No crecen, se quedaron todos bonsáis. Ahí están bonsáis espirituales. Enanismo espiritual. Porque no les fueron comunicados, porque no han recibido en la enseñanza apostólica. Porque han sido nutridos más por rollos de hombres, por cosas, por pensamientos de hombres, de denominaciones. A fin de cuentas, todo eso son de hombres. ¿Sí? Entonces, siempre anima el corazón de alguien que está verdaderamente interesado por la obra de Cristo, hermanos, ver creyentes maduros. Y esto debe de haber en nosotros, ese deseo de ver vidas transformadas que honran a Dios. Aunque a donde vayas y que lo hagan completamente diferente de como tú estás acostumbrado a que se haga. Pero cuando llegas a un lugar y ves la obra del Señor, ¿sí? Y a nosotros aquí en Corto nos ha tocado estar con hermanos que no son de casa de oración, pero otras comunidades cristianas y que están trabajando de una manera bien tremenda y bien poderosa, ¿verdad? Y ves la obra de Dios tan diferente, pero es un refrigerio, hermanos. Es una bendición que nos llena de gozo, nos desafía en el buen sentido, pero nos llena de gozo. ¿Sí?
Entonces nuestra fe siempre debe de impulsarnos a una vida de oración sincera por nuestros hermanos. Debe de impulsarnos a un anhelo genuino por la madurez, por el fortalecimiento de otros. Que de repente pues ya el hermano pues ya como que se está quedando matorralito, ya los demás andan como árboles, ¿no? Y este ya está matorralito. Hay que ir a ver qué está pasando con él. Porque a lo mejor a lo mejor está enraizado y hay un montón de piedras, y lo que hay que hacer es ayudarle a quitar las piedras para que las raíces crezcan. Hola. Versículos 14 y 15. ¿Vamos bien? ¿Estamos aprendiendo algo? Dice, estoy en deuda con todos. Fíjense, estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles acerca de las buenas noticias también a ustedes que están en Roma. ¿Se fijan? O sea, está declarando, esto es una declaración asombrosa, O sea, evidentemente Pablo no le debía dinero a nadie. ¿Se fijan? O sea, no andaba en deudas, pero sentía una deuda con los hermanos, sentía una deuda con la humanidad debido a la gracia que él había recibido. Por eso dice, soy deudor. O sea, yo recibí esta gracia. ¿Es justo que me quede con esto yo y que, ay, sí, yo recibí, gloria a Dios? No, yo recibí esto, es que esto tiene que llegar a otros. ¿Por qué? Como una deuda. No sé si lo alcanzan a ver, hermanos. Él había recibido el evangelio como usted y como yo de una manera inmerecida. Es un regalo de Dios, es pura gracia, pero no nos merecíamos nada. Pero Dios tuvo a bien llegar con su mensaje a nosotros, como quiere hacerlo con cada ser humano. ¿Estamos aquí? Y bueno, ahora se sentía con esa obligación moral, con esa obligación espiritual de compartir aquello que había recibido con otros. ¿Cómo se siente usted en esto? ¿Hemos aprendido algo? Sí, amén, gloria a Dios. Y lo está compartiendo con otros, para empezar con los de su casa, para empezar con sus hijos, con su esposo, con su esposa. O es, ya me vas a empezar a hablar de eso otra vez. Y después con los más cercanos. Pero el hecho de tener, de ubicar que es una deuda que tenemos, ¿sí? Que en un sentido es una deuda con Dios. No, y nunca le vamos a poder pagar, pero aquí lo que se está enfatizando es el sentido que debe de haber en nosotros, porque cuando hemos sido perdonados, hermanos, de una deuda impagable como lo era nuestro pecado, pues la respuesta natural es compartir la fuente de ese perdón. Esa es la respuesta natural. No porque tengo que resarcir a Dios por lo que Él hizo, no porque tenga que pagarle de regreso algo a Dios, porque no es así. ¿Qué podemos hacer para pagarle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros? O sea, no podemos hacer nada. Yo me acuerdo en alguna de esas campañas, ¿no? Que pues ahí había la necesidad de alguien, ¿verdad? A ver, pásale para acá. Y si el Señor hace esto contigo, ¿tú qué vas a hacer por el Señor? A ver, ¿cómo le vas a pagar al Señor? Y cuando el predicador estaba, yo estaba atrás, porque yo estaba participando ahí. Yo estaba así, con mi guitarrita ahí. Que empieza a decir eso, es así como que no sabía si quitármela y darle, si andaba algún demonio y darle un guitarrazo al diablo o al hermano. ¿Sí? O sea, dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo le podemos? O sea, no se trata de resarcir al Señor. Entonces debemos de tener un entendimiento claro esto, ¿sí? Esta deuda es hacia todos, no discrimina en el sentido que abarca a todas las personas, ¿sí? Y escuchen, debemos de tener el entendimiento que somos deudores a los hombres, ¿verdad? Tener ese entendimiento debe de generar en nosotros la correcta disposición y el entusiasmo para predicar el evangelio. O sea, es como ellos lo necesitan y yo lo tengo. Ese es el sentido.
Tú lo necesitas y yo lo tengo. Lo menos que puedo hacer es llevártelo. Si tú lo tiras, ese es asunto tuyo, pero yo ya te compartí. Porque no me tienes que dar respuestas a mí, no tienes que quedar bien conmigo. Pero mi obligación es hacerte ver y que te quede en claro de qué se trata el asunto, ¿sí? En este caso, bueno, el apóstol Pablo era hacerlo en Roma, era compartir en Roma, era enseñarles en Roma, como lo mencionamos hace un momento, ¿verdad? Que era el centro del poder político y militar del mundo en su tiempo. Pero eso no lo intimidó, al contrario. Entonces, una pregunta, ¿estamos conscientes nosotros de esta misma deuda de amor? Estamos en un lugar que yo entiendo que es complicado. Dicen, bueno, no, es que Gran Bretaña, ¿verdad? Reino Unido es una nación cristiana. Le voy a decir algo, no hay naciones cristianas, ¿sí? O sea, los cristianos es la gente y pueden haber valores, ¿sí? Pueden haber ciertos valores, pero eso no quiere decir, Reino Unido, ya tengo pasaporte británico, yo soy cristiano. No, nosotros somos cristianos por seguimiento a Cristo. Ese es un cristiano, el que ha creído, el que ha puesto su confianza en Cristo y lo sigue a Él. Por eso decimos es por seguimiento, no es nominal. ¿Estamos aquí? Y bueno, estamos rodeados de situaciones complicadas. Europa está pasando por una crisis que no está lejos de destruir a Europa. Estamos pasando por momentos muy difíciles de un reemplazo poblacional, hermanos, en donde se calcula que para finales de este siglo ya la mayoría en toda Europa no sean europeos. ¿Sí? No le digo de dónde van a ser, pero no van a ser latinos tampoco. Eso es seguro. ¿Me está siguiendo? De hecho, en algunas naciones ya se prevé que para mediados de este siglo, o sea, para ahí del 2050, ya la población autóctona, la población indígena o local, vamos a decirlo así, ya sea minoría. Y así está. Así están las cosas. Ok, me voy a morir de miedo por todo eso. No, prediquemos el evangelio. Prediquemos el evangelio. Hay un montón de cosas políticas, hay un montón de culturales, sí es cierto, pero y es poderoso todo eso para influir en la gente. Claro que sí, pero escuchen, hay un poder más grande, es el evangelio de Cristo. ¿Sí? Entonces yo espero que esto nos impulse a compartir con quienes nos rodean, ¿verdad? Que no nos sintamos intimidados, que no andemos tan ocupados o que no andemos simplemente indiferentes. No, pues ya que hay un montón de musulmanes, no, ya esto ya se fue. No, compártale el evangelio, tenga claro qué es el evangelio, y eso es lo que estamos aprendiendo aquí. Usted puede compartirle, ¿sí? Entonces, mis amados, la salvación no es para ser guardada 1 o 2 días a la semana dentro de estas 4 paredes, sino para compartirla. Aquí adentro está bonito ser cristiano, está fácil. Vamos a cantar, eres mi pastor. Ay, qué bonito, ¿no? Nada me falta, oh Dios. Ay, sí, pero allá afuera, ¿qué? ¿Y allá afuera qué? A la hora de que ¿cómo reaccionamos? Cuando nos ofenden, ¿cómo reaccionamos? Cuando tenemos la oportunidad de compartir, ¿cómo reaccionamos? ¿Sí? Y me podría detener 1 kilo en esto aquí, nada más, pero le voy a seguir porque tengo que terminar. Entonces, ante los ojos de Dios, mis amados, el hecho de dar a conocer nuestra fe no es parte de una actividad eclesiástica. Vamos a compartir el evangelio porque es el programa de evangelismo de la iglesia. No. No es un programa de crecimiento, no es una campaña para atraer a la gente, no es proselitismo. Eso no es genuino, eso no es honesto. ¿Sí? El hecho de compartirle el evangelio a otros es parte de nuestra vida misma.
Eso es parte de nuestro caminar con Cristo. Por eso concluye esta idea los versículos 16 y 17. Dice: a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, o de todo aquel que cree. De los judíos primeramente, después vamos a ver esto. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué? Luego lo vamos a ver, tranquilos, ¿sí? Pero también de los que no son judíos. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Entonces aquí Pablo ya llegó al, vamos a decirlo así, al clímax de esa sección. Y de hecho, estos son los versículos centrales de toda la carta a los romanos. Fíjense, estos son los versículos centrales. De aquí se desprende ya todo el resto de la carta. Aquí da la razón de la audacia de Pablo, la fuente de la pasión de Pablo, el corazón y el impulso del mensaje que Pablo llevaba. No me avergüenzo del evangelio. ¿Sí? ¿Por qué no? O sea, y no está diciendo, ay, me siento, o sea, lo que está, en otras palabras, está diciendo: yo sé que el evangelio, yo sé cómo está la situación que está en derredor de mí, pero el evangelio no es un mensaje débil. Seguir a Cristo no es algo de débiles, es fuerte. El evangelio es un mensaje muy fuerte, es un mensaje muy poderoso, es un mensaje que trastoca las vidas, que cambia las vidas, que las transforma de principio a fin. Y escuche bien, en un mundo que desprecia a Cristo y a los cristianos, por ende, que considera una locura el mensaje del Cristo crucificado, encontramos en esto una declaración que es bien audaz: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es la capacidad de Dios para salvar al hombre. ¿Sí? Libre de vergüenza, lleno de confianza en la verdad, lleno de confianza en la eficacia del evangelio que ha creído. Por eso luego le dice a Timoteo: yo sé en quién he creído, yo sé a quién he confiado, y poderoso es el Señor para guardar nuestro depósito hasta el fin. ¿Sí? Entonces el evangelio no es meramente una filosofía, una bonita manera de pensar, que lo tiene. Pero el evangelio, ¿verdad?, no es una serie tampoco de reglas morales, no es una lista de sí y de no, no es una tradición religiosa. ¿Sí? Escuchen bien, ¿qué es el evangelio? Por definición nos dice, es el poder de Dios, es la capacidad que solamente Dios y únicamente Dios tiene para sacar al hombre de la condenación del pecado. No hay absolutamente nada que lo pueda sacar ahí. No importa que sea la persona más amable, más linda, más tierna, más decente, más moral, si no ha abrazado el evangelio, su vida está destinada al infierno eternamente, hermanos. Y Cristo es la única persona que puede cambiar ese rumbo para siempre. ¿Sí? Cristo es la única persona que puede, repito, cambiar la condición de pecado, quitar esa separación que existe de vida, de volver a unir esa enemistad con Dios. Por eso vamos a ver más adelante: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es el Dios de gracia y paz, esa es la serie. Entonces el evangelio es esa intervención sobrenatural de Dios, del Creador, en la vida humana, para rescatarnos del pecado, para rescatarnos de la muerte, para rescatarnos del juicio. Porque a veces no nos gusta hablar de eso, pero tenemos que hablar de ello. Decimos, no, es que eso puede sonar como mensaje de odio. Pues es que el pecado no te ama, Satanás no te ama. Y desde un principio ha buscado tu destrucción, ha buscado la destrucción de la creación de Dios. Pero el evangelio es poderoso para revertir todo eso. ¿Estamos aquí? Es poder que transforma y que está al alcance de cualquiera que cree, sin importar el trasfondo,
sin importar tu nacionalidad, si tienes o no tienes, si eres muy inteligente, si eres muy letrado, si eres muy versado en esto, no tienes que saber, tienes que creer. Y es ahí el Evangelio, el poder de Dios actúa, la capacidad de Dios actúa, y la única condición es la fe en Cristo. La fe no es nuestras obras. La fe es nuestra confianza puesta en la obra de Cristo. Y aquí, ese es el corazón del Evangelio, porque nos muestra cómo Dios, siendo perfectamente justo, puede declarar justos, inocentes a pecadores como nosotros, como lo éramos, porque ya, si usted está en Cristo, ya no somos pecadores, somos santos delante de Dios, que incurrimos en pecado, pero nuestra naturaleza ya no es de pecadores. Eso lo adelanto tantito porque lo decimos, no, es que todos somos pecadores. Yo no. La Biblia no dice que somos pecadores, la Biblia dice que somos santos en Él y pecamos, y por eso tenemos que limpiarnos todos los días, y por eso tenemos que ir a Él, y por eso tenemos que estar en comunión con Él, y por eso tenemos que andar en luz, porque nuestra naturaleza corresponde a la del Hijo de Dios. ¿Sí? No es nuestra propia justicia, entendemos esto, porque eso es imperfecta, pero es la justicia que Dios nos ha dado, la justicia que Dios nos imputa, es decir, que Dios nos acredita, ¿sí? Y que lo hace por gracia, por medio de la fe en Cristo, por aquello que Él hizo ahí. Entonces, yéndome al final, esta justicia se recibe por fe, y es por fe, es decir, confiando en Él de principio a fin. No es nada más, ya creí ahorita, ay, qué bueno, gloria a Dios, y a partir de ahorita ya son mis obras. Es por fe ahorita, y mañana, y después, y dentro de 100 años, y aquí estamos, igual, va a seguir igual, porque la vida abundante, esa vida eterna, la vida que tiene que ver con la justicia de Dios, no proviene de nuestros esfuerzos, hermanos, proviene de la confianza total en Dios y en la provisión que Dios hace para nosotros. Ahí es donde tenemos fuerza. Por eso le dice Pablo otra vez a Timoteo, toma fuerza de la gracia. Reina Valera dice, esfuérzate en la gracia. Y a veces así como que, pero literalmente o textualmente es empodérate, toma poder de la gracia. O sea, la gracia te va a dar la capacidad para avanzar, porque es la provisión de Dios. ¿Estamos aquí? No es mi propio esfuerzo, es la provisión de Dios. Nuestro propio esfuerzo no alcanza. O yo les preguntaría, ¿a cuánto les ha alcanzado cuando andan bajoneados? Que decir, ay, le voy a echar ganas. ¿A cuánto les ha alcanzado? Si lo hacen en sus propias fuerzas, se bajonean más y empiezan a encontrarle peros a todo. Pero cuando porque estamos puestos, es cuando tenemos los ojos puestos en nosotros mismos. Pero cuando ponemos nuestros ojos en el Señor, en la provisión del Señor, en la gracia del Señor, mis hermanos, ahí es cuando las cosas cambian. ¿Sí? Por eso es que el poder de Dios que salva de la condenación eterna es ese mismo poder que nos santifica como cristianos para vivir una vida conforme al cambio que Él nos ha dado mediante esa salvación. Voy a leerles un texto, ¿sí? Las vidas transformadas constituyen la mejor evidencia de la verdad doctrinal del Evangelio expuesta por el apóstol. ¿Me está siguiendo? ¿Se lo repito? ¿Sí o no? Ok, ponga atención. Las vidas transformadas constituyen la mejor evidencia de la verdad doctrinal del Evangelio expuesta por el apóstol. Cuando Dios actúa con poder en quienes creen, sus vidas se ven tan profundamente cambiadas que impactan a la sociedad y hacen evidente, incluso sin palabras, la afirmación de Pablo: el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque aún en el imperio tocaron sociedades, tuvieron un impacto, hubo un legado. Escuchen bien, cuando en el imperio romano, cuando era la gloria de la humanidad, ¿sí?, mataban a los niños. Ser mujer era un deporte de alto riesgo en Roma.
Había muchas familias que no se podían dar el lujo de tener más de una hija. ¿Me escucha? ¿Me escuchó eso? Porque salían caras. ¿Y qué es lo que hacían muchos? En muchos casos los asfixiaban y los echaban a las alcantarillas. Y eso se ha visto últimamente. Muchas de las ciudades romanas sacaban alcantarillas, un montón de osamentas de niñas. ¿Sí? Hay una carta, ahí tengo un escrito de un hombre, un buen hombre, una buena persona, un romano, un comerciante, que se encontraba, si no mal recuerdo, en Alejandría, pero que ya iba a regresar a Roma. Entonces como que encontró a alguien que iba para allá y le dijo, mira, te voy a dar esta carta, dásela a mi esposa y dale este dinero también porque ya está está embarazada. ¿Sí? Pero le manda esa carta y en pocas palabras le dice, ay, amor mío, como te amo, te necesito mucho, ya quiero verte y aquí te mando esto, ¿cómo están nuestros hijos? ¿Está todo bien? Por cierto, ¿cómo va tu embarazo? ¿Sí? Pero le dice, si es niño, manténlo, si es niña, deshazte de ella. Está hablando de un ciudadano romano normal, buena onda. De esto les puedo hablar un montón de cosas, cómo los cristianos, hermanos, tuvieron un impacto en la sociedad, un poder transformador. Cuando había una epidemia, los del imperio lo que hacían, así como con los niños, muchas veces había padres que decían, no, pues ¿cómo voy a matar a mi hija, no? Y lo que hacían es que las dejaban por ahí en los caminos. Y había gente en los caminos que andaba buscando y encontraban niños y los recogían. Y después las esclavizaban. ¿Sí? Cuando había una epidemia, y les estoy hablando de la gloria de la humanidad. Miren, los primeros que salían eran los médicos. Después a los enfermos los dejaban en las orillas de los caminos, pues para que se mueran. ¿Sí? Los cristianos lo que hacían eran salir a los caminos y si veían a una niña o un niño que estaba ahí, los recogían y los criaban. Si veían enfermos, se los llevaban a sus casas y los cuidaban. Y de esto, o sea, no les estoy hablando de historia. Les estoy hablando de cosas que están documentadas. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿comprendemos realmente la magnitud del poder del Evangelio, hermanos? ¿Vivimos realmente confiados en que el Evangelio es la única esperanza de la humanidad? O sea, ¿realmente tenemos esa convicción? ¿Estamos descansando nuestra vida y nuestra salvación exclusivamente en la justicia de Dios revelada en Cristo o seguimos intentando añadirle nuestras obras? ¿Sí? Es verdad que esto debe de llenar nuestros corazones de gozo, paz, también de una audacia. Entonces, final, 3 puntos nada más. Este pasaje que vimos hoy nos ha recordado verdades fundamentales que deben moldear nuestra vida como cristianos. Número 1, nos llama a tener un corazón conectado en oración y un anhelo genuino por la edificación de la vida de los hermanos. Eso es lo primero. Número 2, nos desafía también a asumir la deuda de amor que tenemos con los seres humanos. Una urgencia por compartir el Evangelio a todos sin importar quién sean. Número 3, nos ancla en la verdad incambiable, inmutable de que el Evangelio es el poder de Dios para salvación y que es accesible a todos, para todos. Entonces, que no nos avergoncemos del Evangelio, hermanos. Sí, que lo abracemos con todo nuestro ser, que sea la fuente de nuestra esperanza, que sea el centro de nuestra predicación, que sea la motivación de nuestra vida.
¿Sí? Entonces, vivamos como nos muestra el apóstol Pablo, ¿verdad? Con una fe audaz, ¿no? Como oraban, ¿no? Los creyentes ahí en la iglesia primitiva. Los agarraron, salieron a predicar y los metieron al bote a Pedro, ¿verdad? Y a Juan, y les dieron una garrotiza y salían contentos. Y aquí ahorita, aleluya, ay, me están persiguiendo. Ay, no, qué difícil. Con razón, cuando ellos oraban y decían, con razón cuando ellos oraban temblaba. Con razón. Con razón cuando empezaban a orar, estaban acá, porque no estaban y pensando en por qué los cangrejos caminan de lado. ¿Sí? Con razón decían, Señor, llénanos de audacia, llénanos de una convicción, pero de una audacia para predicar el evangelio. Y mientras predicamos, tú extiende tu mano y haz milagros, señales y prodigios. ¿Y qué creen que pasaba? Eso. Iban y oraban por algo, sanaba. Y, ay, pues me está doliendo aquí el cuajo, ¿verdad? Ay, ya no aguanto. Pues Señor, te pedimos, ten misericordia. Ay, ya no me duele el cuajo. Iba caminando por ahí, ¿verdad? Y algún cojo por ahí, gente enferma, la sombra de Pedro los tocaba y los levantaba. Y él así es como que, ay, ¿qué pasó? La sombra sacaban a los enfermos para que por donde él iba pasando la sombra los levantaba. Y no es porque Pedro fuera el primer papa, eso no tiene nada que ver. Es porque caminaban con esta convicción, hermanos. Es porque caminaban con esta convicción. Sabían que se les podían dar cuello en cualquier momento. Pero por eso les dijeron, cuando les dijeron cállense, que las autoridades religiosas les dijeron cállense, ellos les dijeron no, mira, lo reconocemos a ustedes como autoridades religiosas judías y todo aquí dentro del judaísmo, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y el Señor nos dijo que seamos testigos en todos lados, eso vamos a hacer. Pues ya no hablen del Señor, ya no hablen de ese nombre. Sorry, no can do. ¿Sí? ¿Lo alcanza a ver, hermanos? Entonces vivamos con esa fe audaz, proclamando el poder transformador de Jesús, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gracias por aguantar un rato. Todavía la oración está larga, ¿eh? Ya les dije que se pusieran de pies para que se estiren y... Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz. Dios, te damos gracias por ese mapa, por ese guía que encontramos para nuestra manera de vivir en tu palabra, Señor. En esta carta que estamos empezando a ver, Señor, gracias. Ayúdanos, Dios, a vivir, ayúdanos a cultivar, Señor, un corazón de oración, un corazón de gratitud, de intercesión por nuestros hermanos. Agita, Señor, en nosotros ese sentido de esa deuda de amor para con los hombres, Señor. Ayúdanos, que nos impulse a compartir tu evangelio con prontitud, sin vergüenza, Señor, pero con claridad, con eficacia, Dios. Que cada día que estemos viviendo en familia, que lo hagamos plenamente en la fe de tu Hijo, que lo hagamos plenamente confiando en Él, en el amado del cielo, y reconociendo tu poder transformador, Señor. El poder transformador, ese poder que está por encima de todo poder, Señor, ¿sí? En nuestras vidas, para todo aquel que cree. Todo esto, Señor, queremos suplicártelo en el nombre de tu Hijo precioso Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga. Salúdense, dense un abrazo.